Nos vamos hasta nuestra cabina en el Congreso de los Diputados. Allí nos espera la diputada del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Muy buenos días, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, muy buenos días. Gracias por atendernos. Le hemos invitado para comentar su libro, Políticamente Indeseable, que acaba de publicar Ediciones B, en el que menciona a Ignatieff, el académico de Harvard, que trata de construir una alternativa política en Canadá. En algo coinciden, señala usted, los que tenemos una casi entrañable querencia por el fracaso. ¿Este libro parte de un fracaso? ¿Es consecuencia de un fracaso? ¿Usted lo siente como un fracaso? Es un libro sobre el desencanto, pero también es un libro optimista. Y el libro de Ignatieff también. De hecho, el último capítulo de ese libro maravilloso que escribió tras su experiencia en política es un alegato de amor a la política, ¿no? Y el mío también es un libro de amor a la política, de compromiso con la España constitucional, que parte de la necesidad, creo yo, de hacer una descripción, a veces cruda, pero realista, del estado de la política contemporánea. Porque yo creo que la política necesita esa cura de verdad. Y también porque creo que lo deseable es posible, pero que para que sea posible tenemos que hacer algunas cosas. La primera, reconocer cómo estamos. Segundo, cambiar, corregir algunos de los vicios de la política. Y tercero, tener líderes que estén dispuestos a que le llamen indeseables a veces para cambiar las cosas. Usted concreta, solo cuando los políticos digamos en público lo mismo que afirmamos en privado, solo cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio. ¿Qué debe haber? ¿Más hechos y menos relato? Es decir, ¿cómo se construye esa otra manera de hacer política que usted solicita en el libro? Eso desde luego. Yo creo que hay un exceso de sentimiento en la política y una falta de objetividad y de realismo y de verdad y de transparencia, ¿no? Y ese es uno de los profundos asuntos que trata el libro, ¿no? Y luego hay muchos otros. El libro está estructurado en una serie de vicios o de políticas indeseables, ¿no? El identitarismo, las políticas identitarias, la xenofobia, el apaciguamiento, la moderación malentendida, la empatía malentendida también, la disciplina malentendida, el victimismo, el cinismo. Es decir, hay muchos elementos que están degradando nuestro oficio y que tenemos que analizar con realismo y a partir también, que es mi caso, de una experiencia concreta. Es decir, mi libro pretende, a partir de las anécdotas, que todos lo somos, en el fondo somos pequeñas anécdotas, iluminar categorías. Y esas categorías son las que el debate contemporáneo debería abordar profundamente para regenerar nuestra política y, en el caso de España, para dar continuidad y fortaleza a la España constitucional. Usted, en la búsqueda de liderazgos, menciona en su libro en varias ocasiones al presidente francés Macron. ¿Macron puede ser un punto de partida interesante para esta reflexión que usted está haciendo? Bueno, fue una enorme esperanza, desde luego, y una esperanza de racionalidad frente al nacionalismo y al populismo. Y, por tanto, en muchos aspectos es una persona cuya gestión o cuya manera de enfocar la política merece ser analizada y valorada positivamente, ¿no? Luego también, como todos, tienen sus defectos, pero desde luego fue un fenómeno para mí muy interesante. ¿Fue o lo es, señora Álvarez de Toledo? Bueno, sigue habiendo aspectos suyos que lo son y desde luego como bastión frente al populismo y al nacionalismo sigue siéndolo. Entonces, entiendo, el buen líder está por conocer en España. Bueno, esto es muy interesante. Es que yo creo en los liderazgos, ¿no? Creo en las personalidades. Es que lo digo porque ayer escuché al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, decir que no cabía el personalismo, ¿no? en la política o en el Partido Popular, ¿no? Y yo creo que está llamando personalismo a la personalidad y llamando divismo al liderazgo. ¿Se siente aludida por esas palabras ayer en Sevilla? Bueno, en Granada, creo. No, yo creo que no se refería exclusivamente a mí o desde luego no directamente a mí, pero yo creo que un líder es un solista y yo no imagino al gran Leonard Bernstein o a Muti o a Toscanini o a Karajan quejándose de que en su orquesta hay grandes figuras, ¿no? Y tampoco en la política me imagino yo, Reagan, Thatcher, Churchill, Adenauer, los grandes, quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios, ni tampoco Aznar o Felipe González. Es decir, yo creo en los liderazgos y creo que la personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo, ni con sacar adelante un proyecto, ni desde luego con ganar elecciones. Al contrario, creo que hacen falta grandes líderes. Y creo también, si me lo permite, que es una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía
para anular al individuo, ¿no?, que destaca. Y creo que eso es un camino que no nos conviene recorrer. ¿Se siente injustamente tratada en el Partido Popular? No, aquí no va de justicias o injusticias. Yo no es un concepto que utilizaría, ¿no? Yo cuento la historia, como he dicho, es una mezcla mi libro de muchas cosas, ¿no? Hay una parte, desde luego, de desencanto, pero también, como dijo aquel célebre día que, en fin, contado muchas veces, Gabriel Rufián en una junta de portavoces, cuando yo insistía una y otra vez en que había que mantener abierto el Congreso o reabrirlo, ¿no?, porque no puede cerrarse el Congreso ni en una guerra, ni mucho menos en una pandemia. Él dijo un día, Álvarez Toledo, es inasequible al desaliento. Y lo soy. Por tanto, es un libro que se escribe desde el desencanto, en el sentido de una experiencia dura, fue una experiencia muy difícil en muchos aspectos, pero que me reafirma en mi compromiso con la política. ¿Por la política más allá incluso del acta de diputada? ¿En qué sentido más allá? Se lo pregunto porque después de las reacciones que estamos escuchando en el Partido Popular acerca de su libro, hombre, usted coincidirá conmigo que quizá lo tiene complicado para seguir en las listas del Partido Popular. Si las cosas siguen así y se sigue esa manera de enfocar por parte de los partidos. Sí, como usted bien sabe, en España la decisión sobre quién va o no va en las listas no depende del diputado potencial, sino de las cúpulas de los partidos. Pero sobre eso, mira, si me lo permite, me gustaría leer un breve extracto del penúltimo página de mi libro, donde explico mi respuesta a la pregunta reiterada de estos días de que si voy a dejar el escaño. Si va a abandonar el escaño. Si me lo permite, lo voy a leer. Digo, sé que tras la publicación de este libro muchas personas pensarán que voy a abandonar o debo abandonar mi escaño en el Congreso de los Diputados. Sería la opción más fácil y vulgar. Peor aún sería la constatación de que la política como la concibo es imposible. Pero no, la política deseable no es un producto de mi idealismo. Existe en los libros de historia y en las limpias vocaciones de muchos políticos, veteranos y jóvenes, retirados y en activo, con los que he tenido el inmenso privilegio de compartir causa y camino. Pero sobre todo es una necesidad. Lo escribí muy al principio de este libro. Y es esta palabra que usted ya repitió antes, ¿no?, que ya ha contado. Solo cuando los políticos digamos en público lo mismo que en privado, solo cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio, solo cuando nos veamos retratados en el implacable espejo de los hechos, el rescate de la política solo es posible desde la propia política y sin concesiones a la autoindulgencia. Un político en España no puede volar solo, tal y como está el sistema de partidos políticos y también la disciplina parlamentaria. Pero es que nadie habla de volar solo. Es que no se está hablando de volar solo. Se está diciendo que no puede haber personalidad. O se llama personalismos, pero estamos hablando de la personalidad en los partidos. O que no puede haber grandes figuras. Y es que eso no es verdad, como he dicho antes. Yo insisto que los liderazgos son imprescindibles. Hace falta solistas en ese sentido, grandes figuras como las hay en la ópera, en la música y como las hay en la política. Es decir, la política la hacen grandes hombres y mujeres con equipos detrás y personas que ayudan. Por supuesto no son caudillos, ¿no?, en nuestros sistemas democráticos, pero creo que se está produciendo una grave confusión entre los dos conceptos. Y si me lo permite, algo más sobre una alusión a lo que usted me decía, ¿no?, las críticas que ha recibido. Yo quiero decir algo sobre eso. Yo he escrito un libro de muchas páginas, son 500, quizás tendría que haber sido más breve, pero bueno, es lo que sale, en el que entre otras muchísimas cosas, pero animo a todos los diputados a ejercer su voz, a recuperar su voz y su libertad de crítica pública y de opinión, con lo cual eso yo lo celebro. Y además me parece enriquecedor que diputados opinen con absoluta libertad sobre el libro, ¿no? Evidentemente, como es lógico, prefiero que lo lean antes. En fin, eso va de suyo, ¿no?, como entenderá cualquiera, ¿no? Pero lo entiendo, o sea, para criticarlo severamente, incluso para insultarme. En fin, prefiero que a otras personas no las insulte y que sean, digamos, reciban los efectos colaterales de mi libro, ¿no? Pero eso yo lo entiendo. Incluso reconozco el derecho de algún diputado a decir que algo del libro le ha parecido valioso o interesante en algún modo, ¿no? Por tanto, a mí todo eso que se dice, no, críticas, a mí no me preocupa. Al revés, es un libro escrito para que los diputados recuperen. Una de las cosas que dice es la defensa absoluta de la libertad de opinión y de crítica del diputado, ¿no? Sobre asuntos concretos que, si quiere, podemos... Si me deja un segundo, ¿no? Sí, claro. En el libro yo voy contando muchos incidentes a lo largo de mi etapa como portavoz en la que yo insistía en que los diputados tenían
que ver defendido su derecho a discrepar lealmente, lógicamente, pero disentir de la opinión mayoritaria o por lo menos expresar su opinión, ¿no? Por ejemplo, la libertad de voto en asuntos morales, que a mí me parecía esencial. Pero no solo, incluso que no podía ser que se enteraran en la tribuna del Congreso de los Diputados el sentido del voto de algunas iniciativas importantísimas como el estado de alarma, ¿no? O, por ejemplo, yo insistí mucho en que había que preguntarles uno a uno a los diputados qué querían ser dentro del Congreso. Es decir, qué tipo de portavocía, qué les interesaba, cómo eran, ¿no? Cuál es su personalidad, precisamente, para mejor encajarla con las tareas y funciones del grupo parlamentario, ¿no? O que intervinieran diputados de base y no solamente los de la dirección. Es decir, todas estas cosas para mí eran fundamentales y dedico páginas a defender la libertad y la voz crítica y la personalidad del diputado. Y no solamente hacerlo teóricamente ahora, sino que lo hice durante mi etapa como portavoz, pero no fue fácil esa defensa, debo decir. Reclama un modelo de hacer política más propio, por ejemplo, del Reino Unido, pero del que deriva ese sistema político de otro sistema también electoral. ¿Usted considera que hay que reflexionar también sobre ese sistema, hacer y promover más autonomía del diputado en cada una de las circunscripciones para, de alguna manera también, dotarle de mucha más personalidad en el Pleno? Sin duda alguna. Yo creo que hace falta una revisión profunda del papel del diputado dentro del grupo. Yo entiendo los orígenes de este sistema que se instauró para intentar dar fortaleza al sistema de partidos, a los partidos, en un momento de transición cuando existía el riesgo de una profunda atomización, ¿no? Que debilitara al sistema democrático nuevo y frágil todavía, ¿no? Entonces se crearon partidos muy fuertes. Lo que pasa es que de partidos fuertes hemos pasado a la partitocracia y de grupos parlamentarios fuertes a la grupocracia, ¿no? Lo explico también en el libro. Y creo que hace falta una gran revisión del papel del diputado y su personalidad dentro de los grupos y que tengan más autonomía de iniciativa, más autonomía de intervención, más autonomía de enmienda, por ejemplo, en las iniciativas. Esto es una vieja reflexión que va mucho más allá de mi libro y que mucha gente muy inteligente y letrados de esta casa y, en fin, y estudiosos del derecho parlamentario han hecho. Pero realmente creo que es uno de los aspectos que hace falta abordar en una regeneración de nuestra vida pública. Usted se aplicó esto que planteaba en la última votación, en la renovación del Tribunal Constitucional en el Congreso, rompió la disciplina de voto, la dirección del partido ha decidido sancionarle, no sé si ya le ha comunicado a la sanción. No me han comunicado nada todavía. ¿Va a abonarla? Bueno, yo voy a decir dos cosas sobre esto. Primero que, por supuesto, yo asumo mi responsabilidad en la defensa de un bien superior, en este caso la despolitización de la justicia, que para mí es absolutamente crucial, y lo he dicho. A veces las convicciones tienen un coste, es decir, uno asume y defiende sus convicciones y tiene que asumir el coste aparejado de la asunción de esas y la defensa de esas convicciones, ¿no? Ese es el sentido de la responsabilidad que yo tengo y ejerzo y también reclamo, ¿no? Y por otra parte tendré que ver cuáles son las acusaciones concretas para también contestar puntualmente a ellas en función de cómo sean, ¿no? Tenga que esperar a ver cuál es la acusación concreta para contestar. El presidente del PP en Barcelona ha criticado este fin de semana, al hilo de esas reflexiones del libro, que usted dice no atiende las obligaciones de su circunscripción. Dice los problemas de la gente, sus planteamientos, para llevarlos a la Cámara. ¿Qué responde, diputada? ¿Quién ha dicho, perdón? El presidente del Partido Popular en Barcelona. Sí, fue nombrado, el señor Reyes, que fue nombrado hace poco a dedo por el señor Egea al frente del PP de Barcelona, porque no hubo un congreso en el partido en Barcelona, que no sé por qué no hubo un congreso, pero el señor Reyes fue nombrado a dedo y en fin, yo lo único... No me voy a extender mucho sobre mi falta de defensa de los constitucionalistas en Cataluña porque me daría un poco de pudor, ¿no? Este mismo fin de semana estuve en TV3 defendiendo algo tan elemental como el derecho de los españoles a hablar entre ellos sin pinganillo, ¿no? Esto es una de las anécdotas dentro de una enorme categoría y una vida dedicada a la defensa del constitucionalismo en Cataluña. Sí le puedo decir, quizás al señor Reyes, es que yo comprendo sus prisas porque él sería la siguiente persona en entrar en el Congreso si yo abandonara mi escaño, pero le pido un poco de paciencia. Usted plantea en varias ocasiones en el libro que la Constitución del 78 trata de contestar a esa gran pregunta, ¿cómo vivir juntos los distintos? Y dedica muchas páginas a revisar la crisis de convivencia en Cataluña, originada, usted señala, también por la xenofobia. Critica también a lo que denomina terceristas. ¿Cómo viven juntos los distintos en Cataluña? ¿Cómo se puede enfocar bien, a partir de ahora, el problema en Cataluña?
Pues le agradezco tanto la pregunta. Creo que es una de las primeras veces que me hacen una pregunta sobre este asunto vinculado en el libro, que es la parte estructural, ¿no? Y la parte más importante de mi vocación política y por tanto también del libro, ¿no? Yo creo que la España constitucional es un bien a proteger y a defender, y que hacen falta militantes de la democracia y militantes de ese concepto de vivir juntos los distintos, y que el nacionalismo ha agredido eso de manera sistemática a lo largo de los años, y que el gran problema ha sido el apaciguamiento del Estado en Cataluña, y que esa política ha fracasado, y que lo que tenemos que hacer para precisamente poder vivir juntos los distintos es hacer algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, abandonar el apaciguamiento y poner en marcha un gran plan para Cataluña que también podríamos extender al resto del Estado. Y eso tiene tres partes. En primer lugar, un despliegue del Estado allí donde ha habido un repliegue del Estado, es decir, el Estado tiene que volver a hacerse presente en todos los pueblos de Cataluña, porque es el Estado de Derecho, porque es lo que protege las libertades y a los más débiles, y lo que hace que los poderosos estén sujetos a la ley. En segundo lugar, una deslegitimación profunda del nacionalismo como ideología reaccionaria, como se la concibe y se la trata en otros países del mundo. Es una ideología tribalista, insolidaria, incompatible con la libertad individual, con la igualdad de las personas. Es decir, tenemos que dar la batalla cultural frente al nacionalismo. Y en tercer lugar, tenemos que invertir en constitucionalismo, tenemos que dar a la otra mitad de Cataluña presencia, prestigio, presupuesto y poder. Tenemos que proteger a esa otra mitad que ha estado abandonada y de la que nadie se ha ocupado durante 40 años. Entiendo que ahora mismo no es el momento del diálogo, por tanto. El diálogo siempre es un eufemismo en España para negociación con los nacionalistas, y en esa definición de diálogo, desde luego, yo no estoy. Yo estoy en no solo dialogar, sino proteger, amparar y promover a los demócratas de Cataluña, la mitad que nunca intentó imponer su modelo al otro, que no intenta imponer sus lazos frente a los lazos del otro, que es tolerante, que es demócrata, que cumple la ley. Es decir, eso es la gente que necesita protección nuestra, la necesita de las instituciones, la necesita de los partidos nacionales. Y además podríamos haber iniciado un camino nuevo, porque el golpe de Estado fracasó estrepitosamente cuando el Estado se hizo presente en la heroica, extraordinaria actuación de la policía y la Guardia Civil, y en los jueces, en el Tribunal Supremo, ¿no? Y el gran problema político español es que la izquierda se ha aliado con el nacionalismo y ha decidido dar a ese separatismo desleal una segunda oportunidad. Les ha dado la razón moral, los ha indultado y ahora los tiene como socios para una aventura absolutamente delirante que no va a ninguna parte más que a una ruptura de la convivencia. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular por Barcelona. Le agradezco mucho que se haya sumado a la antena de la radio para hablar de este Políticamente Indeseable, editado por Ediciones B. ¿Hace cuánto que no va a Soria? Ya que la menciona activamente. Pues estuve a punto de ir el fin de semana pasado, porque de mi infancia, como cuento en mi libro, prácticamente nací en Medinaceli, pueblo maravilloso, y mi madre está ahí pasando unos días, pero me tuve que ir a Barcelona, precisamente, donde dicen que no voy, a ejercer mi trabajo, y no solamente mi trabajo, que es mi vocación, que es la defensa de esa gente extraordinaria, de esos constitucionalistas, pero prometo ir muy pronto. Bueno, pues si va esta semana, abríguense, porque creo que va a hacer mucho frío en las alturas de Medinaceli. Y ese viento helado, pero es una maravilla el lugar. Cayetana Álvarez de Toledo, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muy buen día. Muchísimas gracias.